Tardes buenas. ¿Qué tenemos pendiente? Eh, se, se cortó la última información, ya ve que nos estaba diciendo la literatura inca y la literatura quechua. No sé si en un momento dado estábamos en lo correcto porque se cortó en ese instante. Sí, estábamos bien emocionados. Sí, no, estábamos viendo ese asunto de de las palabras que en un momento dado pues eran complicadas al traducir, ¿verdad? Al poder pronunciar. Sí. Que Daniela no, esta Chris no pudo. Dani, ¿ahí andas? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué tenemos pendiente? Nada. ¿Cuántos No, es exámenes? que sí, lo que dijo Mario, se le cortó la videollamada cuando nos estaba diciendo. Y la inspiración también. Sí. ¿Cuántos exámenes Sí, llevan? Adelante, Mario. no, lo que pasa es que da de cuenta que nos mandó, bueno, no sé, había problemas de conexión y bueno, estuve viendo que había problemas y yo también tenía problemas también al conectarme. Entonces, pues sí vi pues los avisos, pero no en un momento dado, no sé. Sería cuestión de rectificar a ver qué sucedió ahí. Pero bueno, Ok, pues aquí estamos presentes, aquí con usted. es correcto. ¿Ya hicieron algunos exámenes? Yo No estoy les... terminando el de física. Qué bien. O sea que no me estás haciendo caso. Y profe, sí le estoy haciendo caso. ¿Y qué otro examen? Pues ya nada más ese. Pero hoy tuvieron varios. Ah, la maestra Rosario nos dejó un ensayo, no va a ser escrito el examen. Para el sábado. Sí, antes del sábado se tiene que entregar. Ah, muy bien. Ya somos dos. Este, ahorita les digo del examen. Deja ver si Chris llega. Ya, buenas tardes, maestro. Que Hola. se me había ido el internet. Buenas tardes. ¿Qué dijo? Es que se me había ido el internet, por eso no me conectaba. Pues estás en el cerro, criatura. Sí, pues falla un montón. Veo árboles, a veces veo aves ahí surcando el espacio y mil cosas. Bueno, vamos a terminar la literatura maya. El último libro es el Rabinal Achí, así se llama. Es una obra de teatro, dicen los que investigaron mucho tiempo, que es la única obra prehispánica de teatro que se escribió en aquellas culturas. Y la temática es, como siempre, la guerra. El señor de Rabinal es como decir ahorita ¿qué será? Un secretario de gobernación o de guerra. Un secretario de guerra se mete en líos, hay problemas. Recuerden que una de las constantes de las culturas de aquellos días era la guerra, la guerra. De hecho, los aztecas provocaban guerras para obtener sacrificios humanos. Esas guerras les llamaban las guerras coloridas. Capturaban prisioneros para sacrificarlos al dios Tonatiuh o Tonatiuh en náhuatl. Entonces era una constante. Y esta obra literaria, el Rabinal Achí, es una obra de teatro en la que se representan pasajes de la guerra, donde dice que la obra presenta la historia de un guerrero, el varón de Quiché. Quiché era una de las tribus o ramificaciones de los mayas. Es como decir aquí Mm. de León. En León somos cuesillenses, sanmiguelenses, ¿qué otro? Del barrio arriba, pero todos somos de aquí de León. Así también eran los mayas, los quiché, los lacandones, los tzotziles, los quechuas y los mayas como tal. Entonces, este varón de Rabinales capturado, interrogado y por fin es muerto por el varón. Eran títulos como senadores, presidentes, diputados. Y el drama lleva como complemento
algo insólito para aquellos días, lleva bailes, cantos, entonces propiamente es como un ballet drama, una combinación tipo vodevil en los Estados Unidos que combinan actuación, canto, ballet, etcétera. Y el fondo como la forma pues es eso, un drama ballet, y es considerada una de las, más bien la única obra de teatro de aquellos días. Muy bien, entonces para el examen ustedes van a investigar y ¿saben qué? No manden nada, aquí lo vamos a platicar y según sus investigaciones voy a promediar como lo hemos hecho. ¿Sí se acuerdan, Laura, Dani, Chris? Sí, maestro. A ver, ¿cómo le hago? Pues hacemos como una tipo exposición, ¿no? Así es. Yo les digo el tema y ustedes lo van investigando y aquí ya, según sus aportaciones y demás, ya les califico. Muy bien, entonces hoy día vamos a ver la literatura inca. A ver, en un minuto investiguen dónde se asentaron los incas o dónde vivieron. Acuérdense que nada es de memoria, todo es investigar y comentar. A ver, búscale cultura inca, en dónde se asentaron. Tiene dos nombres, quechuas o incas. Es como aquí los aztecas tenían tres nombres, azteca, náhuatl o mexica. Allá eran quechuas o Dice, fue el soberano del imperio incaico, entidad política que existió en el occidente de América del Sur desde el siglo... no. También eran usados como los términos Capac Inca, Capac Inca, el poderoso Inca y Zapa Inca, cuyo dominio se extendió inicialmente en el Curacazgo del Cusco, y luego al Tahuantinsuyo, el primer sinchi cusqueño en utilizar el título de Inca fue Inca Roca, fundador de la dinastía Hanang Cusco, el último Inca en el gobierno de Atahualpa. Posteriormente, el título fue empleado por los jefes de la resistencia a la conquista del Perú como Manco Inca o Tupac Amaru y Amaru. conocidos conocidos como Incas Vilcabamba. Muy bien. A ver, en primer lugar, la cultura inca fue la tercera gran cultura prehispánica que se desarrolló aquí en América. Dos ya las vimos, la náhuatl o azteca y la maya. La tercera fue los incas o quechuas, de la que vamos a hablar ahorita. Esos fueron los tres grandes centros culturales de la América prehispánica. ¿Qué más encontró Dani? Ay, profe. Dice, desde la ciudad sagrada de Cusco, los quechuas consideraron el estado que logró sintetizar los conocimientos artísticos, científicos y tecnológicos de sus antecesores, basados en un concepto de expansión del estado, el Tahuantinsuyo, Imperio Inca. Recogió aquellos conocimientos y los potenció en la actualidad. Algunas costumbres y tradiciones de la desaparecida civilización inca prevalecen aún en los países que forman parte del Imperio Inca: Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y norte de Argentina. Ahí está. Esta cultura se desarrolló en lo que hoy son esos países, lo que fue a lo largo de la cordillera de los Andes, acá en Sudamérica. Entonces abarcaron varios países, como lo acabas de señalar, Ecuador, Chile, Bolivia, Perú, incluso Bolivia y Perú eran uno solo.
así como Colombia estaba unida a Venezuela y Ecuador, era un solo país, se llamaba la Gran Colombia, y quien los liberó fue Simón Bolívar como el Miguel Hidalgo de aquellos días, de aquellos lugares. Entonces, la cultura inca florece en América del Sur, entre la cordillera de los Andes, una cordillera con mucho frío y mucha nieve, que se hizo famosa por una película, creo que de los 70s, algo así. No sé si ubican esa película, se llama Los sobrevivientes de los Andes. ¿Nunca oyeron hablar de esa película? Sí, No. profesor. Ah, perdón. Chris no y Mario sí. Sí, de hecho, perdón, fue una película que en un momento dado fue basado en un hecho real. Ujú. Realmente, pues, pasaron ahora sí que una situación muy, muy difícil. Inclusive tuvieron que comer hasta los pasajeros que tenían, ahora sí que las tuvieron que cortar varias partes de su carne y las pusieron así como para este, a orear para poder comer. Era como cecina en ese tiempo, bueno. Y Sí, esta situación sí, sufrieron mucho, inclusive pues veían que pues no tenían respuesta y sí pasaron una situación muy, muy crítica. Yo sí vi la película y pues sí fue un hecho de la vida real, pero pues realmente pues muy, muy, muy feo estuvo esa situación. sobre todo el dilema, ¿no? De la carne humana que comieron. Sí, Pues sí, ajá, ahora sí que tuvieron que hacer, pero gracias a eso, pues aunque no quisieron, sobrevivieron. Bueno, exacto. los que quedaron, los poquitos que quedaron. Sí, ese fue el impacto de la trama del hecho real y luego ya de la película. Era un equipo de rugby, creo, de Uruguay, que iban a un encuentro, a un partido. Entonces el avión sufre un accidente justo en la mera cordillera, cae el avión y pues obviamente tenía la esperanza de que los encontraran, ya que no habían llegado a su lugar del juego. Y oh sorpresa, pasaron días, días y días, y lo que tenían de víveres se consumió. Entonces, como el hambre es canija, empezaron a preocuparse, a ver alternativas, y la única que quedó fue comerse a los cadáveres. Y hacían expediciones a varios lugares en busca de ayuda, de contactos, de ver posibilidades. Y había helicópteros, aviones, no me acuerdo, que sobrevolaban para buscarlos y no, dada la densidad de las tormentas, la nieve, no los encontraban y empezaron a consumir los cadáveres. Y se formaron expediciones y en una de ellas, tras una larguísima caminata, llegan a una frontera con otro país, creo que era Paraguay, algo así. Ven a un pastor y ya hacen conexión con él y platican, y gracias a esto son rescatados de el terrible frío que hacía, y quedó como una historia real, pero muy impactante, ¿no? Por los cadáveres de los amigos, compañeros que tuvieron que consumir. Poder Pues sobre- sí, pero gracias, le digo, gracias a esa, pues a esa situación, digo, de que en un momento dado tuvieron que hacerlo, lograron sobrevivir. Le digo, no recuerdo cuántos sobrevivieron, pero sí, pues, no les quedó de otra, o sea, Sí, sí, no les gustaba lo que estaban haciendo, pero decían, o comemos o nos morimos todos. sí, Y pues bueno, y fue muy cuestionable, ¿no? Ese asunto en pro y en contra, pero pues ganaron los de en pro por la misma situación. Entonces, pues sí, ahí, precisamente por el frío intenso, los indígenas consumen lo que le llaman la hoja de la coca, de donde sacan la cocaína, una fruta que en épocas pasadas masticaban los indígenas para trabajar, y con eso no sentían el hambre ni el frío intenso,
pero a los 30 años su cuerpo quedaba totalmente dañado y morían jóvenes. Al no comer, pues al no darles hambre, el cuerpo no emitía señales de alarma, de hambre, de dolor, y tronaban como máquinas los cuerpos. Y justamente pues de ahí sacan la cocaína, ¿no? Son lugares abundantes en esa zona, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, que es de las más caras, ¿no? De las más puras, por cierto. En esos lugares se asienta la cultura quechua y fundan una ciudad, ahorita lo nombraron la ciudad de Cusco en el siglo XII, que era donde se realizaban los principales centros ceremoniales de la cultura inca. Por ahí hablaron de Tupac Amaru, eran los emperadores, como decir aquí Cuauhtémoc, Moctezuma, y se decían descendientes o hijos del sol, y los emperadores usaban unas máscaras de oro que brillaban al sol y hacían más importante su figura ante el pueblo. Por eso cuando llegan los españoles y ven las máscaras de oro y los brazaletes, ¡pum!, la codicia les invade e hicieron una matazón de indígenas que quedó registrado en la historia. ¿Qué más, Laura, encontraste? ¿Sí estás ahí? Sí, sí. A ver, Eso se me perdió. Chris ya no está. Dice... Búscale, búscale. dice... Ay, Dios. ¿Qué dice? Bueno, así como pues busqué como... Bueno, dice, las momias de los incas eran tratadas como si estuvieran vivas. Tenían sirvientes para sus necesidades y se llevaban en procesión en las grandes celebraciones, participando de banquetes e incluso en embajadas a otros territorios. Muy bien. Por otro lado, los incas fueron un pueblo muy avanzado culturalmente, ¿no? Ya dijimos, era de los 3 grandes centros culturales de América, junto con mayas y aztecas. Eran expertos en trazar caminos, grandes arquitectos. Hicieron una gran construcción arriba de una montaña. No sé si han oído hablar de Machu Picchu. Sí. Machu Picchu. ¿Alguien sabe qué es? Machu Picchu significa No, profe. ciudad o ciudadela de los muertos. Dice que eran grandes constructores en caminos. En una montaña grandísima, dentro de la misma, hicieron una pequeña ciudadela y era un centro ceremonial en donde enterraban a los emperadores con sus atavíos de oro, plata, etcétera, en las tumbas. Y esa intención de dejarlos arribota de la montaña era para que los ladrones no profanaran ni saquearan las tumbas. Entonces hicieron caminos secretos para llegar a la cima y ahí enterraban a sus muertos. Hasta el siglo XIX, principios de 20, algo así, fue cuando se descubrió este centro ceremonial gracias a un norteamericano que indagó, preguntó, sobornó y conoció los caminos secretos que llevaban a ese lugar altísimo y fue como se dio a conocer en el mundo. No sé si en internet ahí puedan encontrar una figura de Machu Picchu. ¿No, Dani? ¿Una qué? ¿Una figura? Una figura, una foto en su celulitis. Sí. A ver, déjame ver. Sí, ya. ¿Se puede ver? Pues es un monte muy grande, ¿no? Bueno, una montaña. Sí, sí. Ajá. Y adentro está la ciudadela.
pero no sé si la puedan mostrar. Bueno, con que la vean ustedes. Sí. Actualmente es un centro turístico, ya quedó fuera el elemento religioso, sagrado, y ahorita hay incluso un tren que sube hasta la cima y creo que hay así como hotelitos, como hostales, casas de huéspedes, en donde la gente puede quedarse cuando la temperatura no impide, no, más bien impide que no avance el tren, y ahí se hospedan en lo que pasa el mal tiempo. Y es ahorita una atracción turística, lejos de ser lo que fue un centro ceremonial y sagrado para los incas. Muy bien. El sol fue su dios principal y su centro de religión. Se consideraban hijos del sol. Se consideraban, sobre todo la nobleza, seres superiores al pueblo. Incluso hablaban distinto, ¿eh? Los nobles, junto con el emperador, empleaban un lenguaje muy distinto al del pueblo y lo hacían con la intención de que no les entendieran y de que los vieran como seres superiores. Entonces, había una gran división social. También fueron un pueblo de carácter así como socialista, hacían una repartición más o menos proporcional de los bienes a la comunidad, a la población. Y otro de los gran dioses le llamaban Viracocha, como aquí decir Quetzalcóatl. Por eso se habla de que hubo mucha conexión entre varias culturas antiguas. Ahí les va, y no está Maussan, relacionadas con extraterrestres. Quetzalcóatl, Viracocha, Contiki son figuras que se parecen mucho y que no concordaban con los pobladores de estos lugares. Eran altos, rubios, barbados, y los asemejaban como con ángeles, como extraterrestres, que en un dado momento vinieron a ayudar a ciertas culturas a avanzar en todos sentidos. Por eso se ve que hay una gran desproporción entre ciertas culturas en relación a su evolución con las demás, es decir, muy avanzadas. Y los mausanes dicen que fueron obra de extraterrestres. ¿Ustedes qué opinan? Entre ellos los incas. Pues Raro, ¿no, profe? ¿Cómo? No, está raro porque en esos tiempos pues nadie nos imaginábamos esas cosas. Todo se queda en duda de, pues sí, de extraterrestres y eso, porque cómo pudieron hacer bueno, esas cosas y ahorita es difícil hacerlas, o sea, a la imagen, bueno, Dice, yo eso es lo que yo pienso. incluso se habla de que en Perú hay una pista de aterrizaje, sí, creo que sí es Perú. A ver, búsquenla, a ver si la hallan. Se llama el Valle de Nazca, con Z, donde se ven figuras desde el aire de animales. Se ve un mono, un colibrí, entre otros, y se decía que nada más se pueden ver desde el aire. Se decía que eran pistas para que cuando llegaran las naves vieran esas figuras y supieran que ahí era el lugar idóneo para aterrizar. Se llama el Valle de Nazca, con Z, y sí. alguien lo Ah, encontró. sí, ya. ¿Cómo dice Chris? Es esas, ¿no? ¿Y cómo dice? Sí. Dice Valle de Nazca, Perú. Misteriosas figuras en el Valle de Nazca. Dicen que eran, Sí, son como, sí, son como dibujitos, como animalitos, ¿no? sí, que solamente se pueden ver. Un águila. Ahí están, solamente se pueden ver desde el aire. Entonces venía la nave, según ellos, Sí. y al ver la figura, ahí era un campo de aterrizaje. Incluso entre los mayas,
encontraron una figura que tiene mucha semejanza con un astronauta. A ver quién la encuentra. Se llama el hombre de Palenque. Lo encontraron en una cueva, en una pirámide, en una puerta secreta hacia abajo, por casualidad. Un El antropólogo. hombre del Palenque. El hombre de Palenque. Un hombre andaba Ah, limpiando la superficie y vio una especie de ranurita y dijo, ah, caray, como que hay algo, como que aquí hay algo. Limpiaron, forzaron y era una entrada hacia abajo. Bajaron por unas escaleras, creo que de piedra, llegaron a una pared y ahí había otra puerta secreta, algo así. Y al abrirla hallaron una estela. Una estela es una figura de piedra y esa figura era un maya que tenía la posición y muchas características de un astronauta de una nave Apolo. A ver si la encuentran. Se llama el hombre de Palenque. Sí, ya la estoy viendo. Y sí se sí, parece, yo también. sí parece un astronauta, así como que está maniobrando y viendo. Ah, A ver si sí. lo alcanza a ver, profe. Sí, ya le vi la foto. A ver, súbele un poquillo, Mario. Ahí está. ¿Sí tiene relación con el astronauta o no? La inclinación y todo es como los astronautas actuales. ¿Verdad que sí? Sí. Y Sí. parece que está viendo, ¿no? En algo así, un visor, algo así. Ajá. Una turbina y tablero, todo eso, ¿no? Sí, le digo que tienen similitud con los astronautas actuales. Ahora sí que la posición y todo, inclusive si se fija hasta bueno, el cuerpo como lo tiene, es así como lo hacen en la actualidad. Exacto. Por eso dicen, y luego se ve ahí como que está maniobrando en el aire, algo así, Sí. turbina, algo así como una palanca en la mano. Ujú. Ahí está. Entonces dicen Sí. que los extraterrestres llegaron a ciertas culturas y que por eso avanzaron mucho estas en relación a las demás. Otro de los egipcios. Ahí está el hombre de Palenque. Mucha relación con un astronauta. Gracias. ¿Ya te vas, Chris? No, nada, le estoy diciendo algo a mi mamá. Ah, yo pensaba que me estabas diciendo adiós. Y dije, no, pues ya. A ver, ahora sí busquen, a ver qué encuentran. Literatura inca. Ah, los taqui, no los escrituras, ¿eh? Es otra cosa. Literatura inca. Yo encontré algo, profesor, según, bueno, lo que escribí, Sí, dice, conoce la poesía recitada ajá, de los rituales religiosos y comprenden como influencia de la vida social y política de sus habitantes. Durante el desarrollo de la civilización inca, antes de la llegada de los españoles, una de sus principales características de esta cultura fue su carácter imperialista. Por esta razón, las expresiones literarias que tienen lugar durante este periodo tienen una relación con la expansión política y, por lo tanto, cultural y religiosa de las costumbres de los pueblos que eran conquistados por los incas. así es. Una influencia como los aztecas, hagan de cuenta. Sí, en aquellos días las culturas no hacían una separación como hoy de política, de filosofía, de religión, de arte. Estaba todo mezclado. Era una simbiosis, o sea, una mezcla de todo. Y no como ahorita que la religión es súper distinta a la cuestión política, ¿no? De hecho, están hasta peleados en algunos países. Incluso aquí en México ha habido guerras entre el Estado y la Iglesia por cuestiones de diferencias de opiniones.
empezando por la Guerra de 3 años, cuando se separó la iglesia y el Estado, con Benito Juárez. La Guerra de los Cristeros, que pegó mucho aquí en el Bajío, aquí en León. Fue una Sí, guerra. Sí, sí, de hecho, destruyeron el primer Cristo Rey que, exacto. en aquel tiempo. Claro, este es uno más nuevo, bueno, se puede decir, pero en aquella época sí que supuestamente bombardearon el primer Cristo Rey y se Incluso, ven fotografías en la actualidad. incluso hay un pequeño museo, ¿no? Ahí en la montaña donde hay recuerdos de ese atentado que hubo, justamente. Sí, sí hay fotografías y en la cual ahora sí que se plasma la destrucción del Cristo Rey. Claro, Exacto. ahora sí como le digo, el Cristo Rey que está actualmente es ahora sí como dicen una imagen de lo que fue el primero. Y a propósito de Cristo Rey, ahí les va la opinión, lo que le pasó a un sujeto como yo que quiere indagar hasta el fondo las cosas. Una vez mi sobrino, que andábamos en la montaña, le tomó una foto al Cristo Rey. Me la enseñó asustado. ¿Qué creen que vi? Un ovni arriba de la figura. Maussan, ¿dónde andas? Me quedé súper anonadado. Un ovni exactito como lo dibujan, lo pintan, justo arriba de la figura de Cristo Rey. Y me quedé, pero todavía me acuerdo muy bien y eso pasó hace ya años. Yo que soy medio así, hasta no ver, no creer, eso me sucedió. Recuerda que aquí en León hubo una vez una invasión de naves que según decía la gente allá para Ibarrilla, Ah, sí. y había un peregrinaje de coches que iban a ver si les tocaba ver algo. ¿Alguien se acuerda de eso? Me han platicado algo, pero Sí. Yo no, profe. No, 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 pero sí fue muy famosísimo, incluso a nivel nacional, de que habían ahí llegado y que había incluso una marca ahí en la tierra de un ovni y que lo taparon, lo borraron o no sé qué para que la gente no anduviera ahí curioseando. Si no, un día pregunten y verán o lean cuando llegaron los ovnis a Ibarrilla. Muy bien. Antes de que se nos acabe el tiempo, ustedes van a leer y de ahí me van a platicar y yo les voy a calificar las crónicas y la conquista de la Nueva España. Ese es el tema. Van a encontrar, las crónicas son relatos que hicieron los primeros conquistadores de España cuando llegan a México, luego los frailes, luego ya cuando varios indígenas aprenden el español, también ellos escriben crónicas y gracias a ellas y a los códices es como los historiadores estructuraron lo que conocemos como historia de México. De esas dos fuentes se nutrieron para armar la historia de nuestro país. Entonces el tema es las crónicas y la conquista de México. ¿Qué van a hacer? Leer, hacer su esquemita, lo importante, lo platican, lo comentamos y califico. Así de fácil. Junto con las aportaciones que han estado haciendo, junto con sus opiniones y demás. La asistencia, ya ven que a los otros chamacones nomás no quieren entrar. Y si están en las otras clases con ustedes, y si entran, Pues a veces. cuando se les antoja. hoy entraron, mm, hoy no entraron o sí. Nada más creo que entramos nosotras, ¿no? sí. Ah, no, creo que en redacción. Bueno, ay, en redacción. En ciencias sociales.
ciencias sociales sí entramos todos, ¿no? Sí, Nada más en el... digo, eso también cuenta, influye de que pues, no están, ¿qué hacemos? Bueno, ya les dije del examen. ¿Qué encontraron de literatura? A ver, los taqui, ¿alguien sabe qué son? No, chorro. Más de los frituras con, dame 2 pesos de salsa, ¿no? Los taquis morados, pura dinamita. Pero bien que le entraban en secundaria. Así está, así se lo busco, profe. Sí, taqui con Q, no con K, con Q. A ver si aparece. Si no, pues me dicen. ¿Cómo ha dicho que buscáramos, profe? Ay, ¿Qué es que son los se me- taqui en la literatura inca? Taqui, taqui. Ya se fue Cris. Ah, No, aquí estoy, profe. muy bien. Ya investiga algo. A ver, Mm, fue un movimiento indígena de compleja configuración surgido en los Andes peruanos durante el siglo XVI contra la reciente invasión española. ok. Y Dani, que antes participaba a 100 por hora. Y voy, profe. Bueno, yo vi que, bueno, me salió que surgió aproximadamente en 1560 en la ciudad de Ayacuchana, de Huamanga, desde, desde donde se propagó a Lima, Cusco, Arquería, Chuquisaca, Oruro y La Paz. Se trató en un principio de lo que se ha llamado la rebelión de las Huacas, es decir, como un movimiento religioso que propugnaba en el rechazo de Dios cristiano, impuesto de la manera violenta o coercitiva a la población indígena andiana, como consecuencia de la conquista española. De este modo se incitaba el regreso al culto de los huacas, que son a su